Hola, mi nombre es Jessica Juárez y en este video exploraremos el desarrollo histórico de los pueblos indígenas en México, los organismos que protegen sus derechos y sus derechos. Es importante definir que los pueblos indígenas en nuestro país han sido fundamentales en la construcción histórica de México. A lo largo del tiempo han enfrentado desafíos muy importantes en la lucha por el reconocimiento y protección de sus derechos. En 1917, la Constitución mexicana reconoció por primera vez la propiedad comunal de la tierra mediante el artículo 27. Esto lo explica Francisco López Bárcenas y ese reconocimiento fue parte de una política agraria general, no específicamente diseñada para atender los derechos culturales, territoriales o políticos de los pueblos indígenas. Durante gran parte del siglo XX, el Estado mexicano promovió una política indigenista que buscaba la integración de los pueblos originarios a la cultura nacional. Según Gloria Telles, en su obra El movimiento agrario en México y los derechos de los pueblos indígenas, esta política se centró en la mexicanización de los pueblos indígenas a través de instituciones como el Instituto Nacional Indigenista, pero lamentablemente no consideraban su derecho a la autonomía ni a la autodeterminación. Un momento crucial llegó en 1989, cuando México ratificó el convenio 169 de la OIT. Este convenio, como señala el propio texto de la OIT, reconoce los derechos de los pueblos indígenas a conservar sus costumbres, su territorio y a ser consultados sobre medidas que los afecten. También en 1994, con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, se visibilizó en un plano nacional e internacional la falta de garantías para los movimientos indígenas. Así lo señala Gemma Van der Haar, y quien indicó que esta rebelión puso sobre la mesa las demandas de tierra, justicia y autonomía que habían sido ignoradas durante décadas. Otro paso importante fue en el 2001, cuando se reformó el artículo segundo de la Constitución mexicana, que reconoció a México como una nación pluricultural. Sin embargo, López Bárcenas advierte que esta reforma fue limitada, ya que no reconoció plenamente la autonomía de los pueblos indígenas ni garantizó su efectivo derecho sobre los territorios que históricamente han ocupado. Por otra parte, como señala el folleto del OACNUR, a nivel internacional existen diversos mecanismos que protegen los derechos de los pueblos indígenas. Tenemos las Naciones Unidas con la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas adoptada en 2007. Establece temas como el consentimiento libre, previo e informado y el derecho a la autodeterminación. También se encuentra la Organización Internacional del Trabajo a través del Convenio 169, que es un instrumento internacional jurídicamente vinculante que protege los derechos indígenas sobre el territorio, la consulta, la lengua y la justicia. El Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas es una organización fundada en 1968 que promueve el respeto de los pueblos indígenas. Y también tenemos el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, el FILAC. Pero en México también existen ciertas instituciones encargadas de proteger y promover a los derechos de los indígenas. Tenemos, por ejemplo, el INPI, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que como señala en la página oficial de gobierno, este reconoce a los pueblos y comunidades indígenas, pero también a las comunidades afromexicanas como sujetos de derecho público y tiene como misión garantizar la identidad. También tenemos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las comisiones estatales de derechos humanos. Tanto la Constitución mexicana como los instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas reconocen el derecho de los pueblos a existir como pueblos distintos, con identidad propia, autonomía, tierra, participación política y acceso pleno a la justicia, a la salud y educación. Por otra parte, la Constitución mexicana, en su artículo 2, desprende o relata ciertos derechos importantes como los aquí señalados. Pero como nos recuerda Van der Haar y López Bárcenas, a pesar de los avances legales en la práctica, muchos de estos derechos siguen siendo ignorados o siendo incumplidos.
Es fundamental que las instituciones nacionales e internacionales trabajen de manera coordinada, en conjunta, para garantizar realmente estos derechos, para que no existan solo en el papel, sino también en la vida cotidiana de los pueblos.